regresamos a Argumentos, profesor Luis Crespo. Interrumpimos en el segmento anterior por un tema del audio, pero ya hemos retornado esta entrevista. Hablamos de la situación salarial. Desde el gobierno se ha argumentado también la problemática de las sanciones estadounidenses a la economía venezolana, el impacto que han tenido dentro de nuestra economía y las dificultades que han experimentado para poder realizar estos ajustes salariales. Incluso algunos analistas dicen, bueno, el gobierno estando en una campaña electoral, faltan menos de 3 meses para las elecciones, también sería ilógico que no hiciera su mayor esfuerzo por hacer un aumento a los trabajadores en el marco de un proceso hacia la elección presidencial. Sí, creo que hay que ser responsable en caracterizar el contexto en el cual el gobierno viene desarrollando la política de desalarización. Un contexto donde el gobierno mismo informa que ha tenido 3 años de crecimiento económico. Un contexto donde el gobierno registra mayores ingresos de la industria petrolera. No estamos en la Venezuela del 2020 cuando la producción cayó a mínimos históricos. Estamos en la Venezuela donde los niveles de producción se han incrementado. Tampoco estamos en la Venezuela de los 3.3 millones de barriles, pero en comparación con el peor momento que tuvimos 3, 4 años anteriores, estamos por encima en 230% en niveles de producción. Los ingresos tributarios, el propio gobierno declara públicamente que ha superado su expectativa y ha tenido niveles récord. El año pasado declaraba que tuvo ingresos que superaron los 5.700 millones y ya este año tenían más de 1.700 millones donde habían superado la recaudación. Y otra fuente de financiamiento de los ingresos públicos es el arco minero, aunque allí no compartimos el extractivismo primitivo que está ocurriendo allí, es una fuente de ingresos a las finanzas públicas. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que en estos 3 últimos años los ingresos del sector público han incrementado, no en la manera o en el mejor momento que ha tenido el país con anterioridades, pero sí ha tenido un escenario más favorable en el cual pudiera iniciar una política de reconstrucción del salario. Porque ante la desalarización, nosotros los universitarios creemos que en el país debe iniciarse la reconstrucción del salario en búsqueda de recuperar el valor del trabajo que aporte a la productividad del país. Nosotros hablábamos de un salario mínimo de arranque. Ciertamente, el artículo 91 establece un techo que pudiera ser la cesta básica, pero entendemos que las finanzas públicas ahorita no soportarían un salario mínimo de $1.100, de $1.200. Eso sería realmente... Bueno, y que estamos muy lejos de allí, estamos hablando de 130 bolívares, unos $3. Y no hay condiciones macroeconómicas en el país para que soportaría eso. Entraríamos en una espiral de distorsión de variables macroeconómicas fundamentales, pero salarizar algunos bonos e iniciar ese proceso de recuperación del salario, establecer un salario mínimo de partida, $100, $150, en fin, teniendo la información macroeconómica en la mano y con el contexto que estoy describiendo, puedes en un diálogo tripartito iniciar ese proceso de reconstrucción donde estén los trabajadores, la empresa y el gobierno discutiendo esa recomposición o ese reimpulso del salario en el país, porque en definitiva es importante el esfuerzo que hacen los emprendedores en Venezuela, pero los países se desarrollan y crecen y avanzan potenciando los sectores productivos, la tecnología, la inventiva, el comercio, la manufactura, no con emprendimiento. Los emprendedores tienen su posición en la economía, hay que potenciarlo, pero en definitiva hay que desarrollar otras áreas donde el trabajo productivo a partir de salario es fundamental. Para los jóvenes es fundamental crear condiciones de futuro, crear condiciones de donde puedan potenciar sus capacidades. Y el trabajo productivo es con base a la educación y condiciones favorables, que puede ser atractivo para los jóvenes. Si no, bueno, viviremos esa incertidumbre del éxodo, esa incertidumbre que formamos profesionales y se van a otras latitudes. Pero en definitiva, ahí es donde el tema del salario es fundamental y la reconstrucción. Nosotros vemos que ante la desalarización se impone la necesidad de la reconstrucción. ¿Y cómo reconstruirlo? En ese propio contexto que habla. Por ejemplo, el país tiene 7, la sanción es una limitante. Yo no soy pro sanciones,
pero no creo que es el único elemento que ha afectado al país. La ineficiencia. Hemos pasado por un alivio de esas sanciones. No, pero es que además de las sanciones, que a partir del 2017 podemos ver la ineficiencia de la aplicación de políticas públicas, el manejo doloso de las finanzas públicas. En este momento el país tiene 7 meses donde están flexibilizadas las sanciones. PDVSA ha estado vendiendo petróleo a precio de mercado y ha estado vendiendo petróleo aquí mismo en América a menos flete. Sus ingresos se han incrementado y en esos ingresos no han estado a la orden de los trabajadores, a la orden de los jubilados y pensionados y mucho menos a la orden de mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de los venezolanos. Otro elemento que hay que debatir porque el país de verdad, la inequidad y la desigualdad viene ganando terreno, cosa que debe llamar la atención a los planificadores de políticas públicas. Aunque el gobierno ha dicho que no es cierto que Estados Unidos haya levantado o haya realizado ese alivio de sanciones, al menos de forma parcial. Y otro elemento que usted destaca que también es importante es el tema de la desigualdad. Cuando nace la Revolución Bolivariana, nace para poner fin a la desigualdad, busca un mundo más justo, un país con ingresos más igualitarios para todos los trabajadores. Recuerdo que dentro de esa ley orgánica del trabajo que mencionaba también el director de Sendas, en los discursos Hugo Chávez decía, pero ¿por qué tiene que haber tantas bonificaciones en la administración pública o en la privada? Bonos de uniformes, bono de esto, bono. No, tenemos que salarizar y ahora estamos viendo todo lo contrario. Sí, creo que los discursos se quedan en discursos y ya poco tienen que ofrecerle a los trabajadores, los jubilados y los pensionados. Es una realidad la insatisfacción de necesidad y las condiciones favorables que tiene ese sector. Por ejemplo, ante la discusión de las limitaciones de recursos, uno no ve que hay ajustes o recortes en los gastos burocráticos, uno no ve que hay otras medidas en el manejo de las finanzas públicas para hacerlas rendir o utilizarse de manera más eficiente. Aquí solo la crisis o los ajustes los está pagando los trabajadores. Te voy a poner un ejemplo. El tema del control o de la estabilidad relativa que ha tenido la inflación en los últimos meses es a partir de sacrificar la demanda, es a partir de congelar el salario, es a partir de quemar reservas internacionales en el mercado para obtener un valor sobrevaluado del tipo de cambio, que son variables relativas, que son comportamientos relativos que generan la incertidumbre de si se mantienen en el tiempo. Entonces, en el mercado cambiario, en el 2023, el Banco Central quemó más de 4.600 millones de dólares que pudieran estar a la orden de otros proyectos de política social. Este mismo año ya superan los 1.130 millones de dólares de intervención en el mercado cambiario. Entonces, una oferta artificial que genera un valor artificial y que provoca otro tipo de problemas en la economía. Alguien pudiera responderme, bueno, pero la estabilidad del tipo de cambio y la estabilidad de los precios, eso es favorable, pero ¿a cuenta de qué? Claro. A cuenta de la demanda. En el caso de la estabilidad de la inflación, es sacrificar la demanda, es sacrificar el consumo de los trabajadores, que es una de las variables incluso donde los gremios empresariales han estado exhortando a la necesidad de recuperar el poder de compra, a cómo la debilidad de la demanda interna está afectando las expansiones de crecimiento. Incluso en un país asimétrico, no es lo mismo la demanda en Caracas, en Lara, en Oriente o en Táchira, en las condiciones que estamos. No es lo mismo generar ingresos adicionales al salario allí. Claro. No es lo mismo hacer vida en esas regiones por todas las complejidades que conocemos. Sin contar con el tema de los servicios públicos, que en las regiones pues es mucho más precario, zonas que se quedan 5 o 6 horas sin luz o incluso más. Nos escriben ustedes a través de nuestras cuentas en redes sociales, siempre nos están reportando. Nos indican de producción que el director de Sendas nuevamente se encuentra con nosotros y nos va a dar sus reflexiones ya finales respecto a lo que se espera sobre el ingreso de los trabajadores, ese aumento del salario y no de los ingresos. Fíjense que el diputado Jesús Farías estuvo hoy temprano en el programa Primera Página y él decía que se espera que para el segundo semestre de este año, es decir, a pocos días antes de las elecciones presidenciales, puedan realizar un incremento, sí, del salario, que fue lo que no ocurrió en este mayo, pero que esto podría llegar para el segundo semestre, señor José Mesa del Sendas. Lo escuchamos. Oscar Mesa. Ok. Pensé que estaba hablando del señor Jesús Farías, ¿no?
Mira, lo primero que habría que señalar es que esto es un programa de ajuste que realizó el gobierno y colocó yo diría, la carga fundamental se colocó en los trabajadores y en los pensionados. Es decir, que tener un salario de $3.50 cuando hemos tenido salario, incluso en la época de Chávez, hay que decirlo, un salario que por lo menos eran unos $200, la verdad es que es inaudito, pasará a la historia. Es verdad también que los salarios, el poder de compra de los salarios no se aumenta por decreto, eso es verdad. Ujú. Para aumentar el poder de compra de los salarios tiene que haber inversión, tiene que haber aumento del consumo, tiene que haber aumento del crecimiento económico, que significa que las empresas puedan operar. Ahora, si tú le impones más impuestos, como lo que el gobierno populistamente hizo recientemente, que dice que los empresarios tienen que contribuir al fortalecimiento de las pensiones, habría que recordarle que los trabajadores y los empresarios ya contribuimos al financiamiento de las pensiones y del seguro social desde hace años. Yo estoy trabajando de los 17 años y se supone que todas esas cotizaciones formaban parte de un fondo para que al final pudiéramos tener una pensión decente. Bueno, efectivamente lo que tenemos hoy, como hemos dicho, son $3.50. Este gobierno ha tenido recursos suficientes en estos 25 años para desarrollar el país, no solamente para pagar las pensiones, sino para construir un sistema de seguridad social que es costoso. Es verdad, hay que decirlo, un sistema de seguridad social como parte de un estado de bienestar es muy costoso, pero este gobierno, siendo además administrador de una riqueza petrolera enorme como la que tuvimos, tenía ese dinero. Vamos a tomar como referencia el Fondo Soberano de Noruega, que tiene, pero billones, no millones, sino billones de dólares, y es un fondo para la solidaridad intergeneracional, de manera que ahí está garantizado las pensiones y la cobertura de los aspectos fundamentales de seguridad social de los próximos ciudadanos. En Venezuela hemos podido hacerlo si tuvimos unos ingresos que llegaron muy cerca de los $1.000 millones. La pregunta es cómo es que no tenemos agua, cómo es que no tenemos electricidad, cómo es que tenemos el metro en el estado en el que está. Hay que montarse en el metro para ver lo que significa ese desprecio por los ciudadanos que nos trasladamos allí con vagones que no tienen aire y que aquello parece una caldera. Hay que decirlo, además se demoran 30, 40 minutos para llegar los trenes. Por decir un servicio fundamental que más bien fue orgullo de nosotros Así los es. venezolanos. Bueno, efectivamente, como tú dices, en los servicios públicos no se invirtió, por eso tenemos los mismos acueductos que construyó la democracia o que construyó incluso el régimen de Pérez Jiménez. Tenemos también la electricidad que ya sabemos cómo falla también. Y no hemos podido ingresar al siglo XXI en lo que se pudiera llamar la modernidad. Lamentablemente tenemos el karma de lo que ocurrió también en el siglo XX, que entramos tardíamente por la dictadura del señor Gómez a la modernidad. Son 35 años, en este caso llamamos 25. La manera de reconstruir el salario no es más que reconstruir también la economía, y eso requiere confianza en las inversiones, no imponerle estas leyes porque se les ocurrió que ahora los empresarios tienen, además de la carga que ya tienen, de 68% por lo menos según los conocedores del tema, tienen ahora que contribuir también como que si no lo hicieran. Es como que si estuvieran descubriendo el agua tibia. No, no, ya los trabajadores, los empresarios contribuimos al seguro social, y la pregunta que había que hacer al gobierno, ¿qué hicieron con esos fondos que se supone que estaban precisamente para garantizar unas pensiones dignas para los pensionados de este momento, mucho menos para los que vienen en el futuro? Señor Oscar Mesa, agradecemos su participación en este espacio, Argumentos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa a esta hora. Seguiremos conversando en el segmento siguiente con el profesor Luis Crespo, que nos acompaña en la tarde de hoy también. Gracias a ustedes también que están en sintonía y gracias por sus mensajes. Ya regresamos. Interesante este tema que estamos conversando el día de hoy.